represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre. No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos vayan a provocar desestabilización. In Cuba, our nation is in the streets demanding human rights, demanding the end of the dictators. Patria o muerte ha sido el lema histórico de la Revolución Cubana. Patria y vida le contestan hoy artistas disidentes, sumándose a las protestas de los últimos años y que en una década llegan a 90 países, cada uno con diferentes contextos, razones y expresiones. En Cuba también salieron a las calles. La crisis económica y sanitaria, agudizada por un cruel bloqueo de décadas, fue el motivo de origen, pero no el único. Abajo la dictadura, claman también. Según Human Rights Watch, hay 150 personas de las que no se conoce el paradero, pero no es el número lo relevante, es el derecho a la manifestación que debiera resguardarse como sagrado en Cuba, Chile, Colombia, Palestina, Venezuela, China o donde sea. Triste que respecto de Cuba en todo el mundo geográfico y político se manifieste la incoherencia. Desde Estados Unidos, que llama a no afectar a la población civil, pero mantiene un bloqueo que ni siquiera deja entrar medicinas. Cuando la administración Biden parece más preocupada de asegurar escaños en Florida antes que de retomar la política de Obama, que tal vez podría haber iniciado un diálogo con la isla. No es prioridad, han dicho. Y desde Chile, también incoherencia, donde muchos miran para el lado cuando se han violado ayer o bien hoy, derechos humanos, y otros son tibios o ciegos frente a la dictadura comunista. Chile, donde en otro ámbito, por ejemplo, desde izquierda a derecha, todos saben que en China no hay respeto por las libertades elementales, pero mucho mercado para nuestro cobre, negocios son negocios, parecieran decir. Cuba hoy, otros mañana, debería recordarnos que una cosa es el derecho a la autodeterminación y otra es olvidar la solidaridad internacional. Esa que fue tan importante contra Pinochet, esa que al menos levanta el espíritu en los momentos más oscuros que puede vivir un país. Cuando la libertad está en juego, cuando la libertad es oprimida. Comienza Conexión. Es muy importante revisar también cuál es la situación del COVID en la isla. Para eso vamos a comparar 3 países. Ahí tenemos Cuba con 11.350.000 habitantes. Para que se hagan una idea en el fondo de las magnitudes que estamos hablando, 5.163.000 Costa Rica, casi 20 millones en el caso de Chile. Los casos totales, 250.000 en el caso de Cuba, 385.000 con Costa Rica, 1,5 millones en el caso de Chile. Estamos redondeando las cifras. En todo caso, Cuba también reconoce la imposibilidad, entre otras cosas por el bloqueo, de tener los insumos suficientes para hacer todos los test que se quisiera. Muertos, 1.579 reconocidos en el caso de Cuba, en el caso de Costa Rica, 4.773, 34.000 en el caso de Chile. Hay que hacer 2 puntualizaciones aquí. Son cifras de hace algunos días, así que habría que actualizarla. Y en el caso de Chile, además, sabemos que son los confirmados con PCR. Si son los sospechosos, sube bastante a más de 40.000 en la cantidad de fallecidos en nuestro país. Total de PCR realizados, 5.628.000 en Cuba, 1.561.000 en el caso de Costa Rica. Consideremos que en el caso de Costa Rica la cantidad de población que tiene además. Y en el caso de Chile, más de 17 millones. Con al menos una dosis, 3 millones de cubanos, 2.600.000 en el caso de Costa Rica, y en el caso de Chile estamos hablando de 12 millones, casi 13 millones. Con vacunación completa, 1.752.000. Recordemos que Cuba ha tenido que crear también su propia vacuna y además no está dentro del mecanismo COVAX, que sí está Chile junto con otras iniciativas. Costa Rica tiene con vacunación completa 822.000, son mucho menos los costarricenses que los chilenos o los cubanos, obviamente. Y en el caso de Chile son 11.339.000 las personas con vacunación completa. Importante también puntualizar que en el caso de Cuba están viviendo un rebrote fuertísimo. Se ha agravado la situación sanitaria además en esta economía, en este país además fuertemente golpeado, y por lo tanto la situación es crítica y va a ser parte del análisis que vamos a realizar respecto de la situación que vive hoy. Pero para recorrer la historia de Cuba hay que retroceder a un país que fue colonia de España, que luego fue de alguna manera también no colonia, pero fue fuertemente influenciado por Estados Unidos,
que después vivió la dictadura de Batista apoyada por Estados Unidos y luego la llamada Revolución Cubana hasta el día de hoy. Ese recorrido nos lo explica en su nota Isel Guerra. Patria o muerte. Patria o muerte. Patria o muerte, venceremos. País emblema del comunismo y símbolo de la resistencia a Estados Unidos, Cuba conoce de pobreza, pero también de aislamiento y sanciones. La revolución llegará de verdad al poder. 1959 y la revolución triunfaba en la isla. Fidel Castro, su hermano Raúl y el Che Guevara le dieron un golpe a la hegemonía de Estados Unidos en América Latina cuando el mundo vivía los años más álgidos de la Guerra Fría. El poder estudiar, el poder tener una medicina, el poder ir a una universidad, eso solo ha sido cosa de privilegiados y nunca del pueblo pobre y humilde. Para nadie es un secreto que la paz del mundo estuvo en peligro frente a la crisis de los misiles. El mundo contuvo la respiración por días ante el miedo de una inminente escalada nuclear, con Cuba como escenario principal. El propósito de estas bases no puede ser otro sino proporcionar una capacidad de ataque nuclear contra el hemisferio occidental. Aunque sin duda otro de los periodos más críticos para la isla fue la caída de la ex Unión Soviética. La desintegración del aliado clave dejaba a Cuba sin la posibilidad de importar alimentos y petróleo. Estamos en periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. Sumido en una crisis económica que desató protestas, arrancar a Estados Unidos en una precaria balsa se convirtió en una misión suicida que no pocos cubanos emprendieron con tal de escapar del hambre que se vivía en la isla. Es mejor perdernos en el mar que seguir pasando hambre, miseria, necesidad. Y además nosotros creemos que tenemos la necesidad de ir a buscar la libertad. 20 años después, el régimen le dio la bienvenida al deshielo con Estados Unidos en el segundo periodo de Barack Obama en la Casa Blanca. Debemos aprender el arte de convivir de forma civilizada. Sí, incluso el entonces mandatario estadounidense realizó una histórica visita. ¡Presenten armas! Marzo de 2016 y Obama se convertía en el primer presidente estadounidense en pisar suelo cubano en casi 90 años. Durante su mandato, las relaciones mejoraron y la potencia volvió a tener embajada en La Habana. La Habana se encuentra tan solo a 144 kilómetros de Florida, pero para llegar hasta aquí tuvimos que recorrer una gran distancia, derribar las barreras de la historia y la ideología, las barreras del dolor y la separación. Apenas unos meses después de la visita, la revolución sufría su mayor pérdida, la muerte de Fidel Castro. ¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy Fidel! Con profundo dolor. El país caribeño quedaba huérfano del líder histórico de la Revolución Cubana que gobernó por medio siglo, mientras su hermano Raúl se hacía completamente con el poder. Fidel se fue, queda Raúl y queda la revolución, quedamos nosotros. Sus ideales siempre están entre todos los cubanos, lo inculcó y lo seguiremos así. Sin embargo, la era Castro terminó en abril de 2018, cuando Miguel Díaz-Canel llegó a la presidencia bajo la promesa de continuar con la vía revolucionaria, aunque sin duda su mandato quedará marcado por las movilizaciones que se tomaron las calles del país el fin de semana pasado. No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Azotada por la pandemia y con una grave crisis económica debido al bloqueo comercial de Estados Unidos, el mundo pone sus ojos otra vez en Cuba. Pongamos en qué contexto estamos hablando, de qué país estamos hablando. De nuevo, es bueno, es útil comparar. Veamos. Algunos datos generales sobre la isla, sobre Cuba. Tenemos de habitantes 11.353.000, Costa Rica 5.163.000, casi 20 millones en el caso de Chile. De superficie estamos hablando, esta especie de caimán, ¿no? Esta larga y angosta isla, 109.884 kilómetros cuadrados, casi la mitad Costa Rica, y no alcanza 7 veces, pero mira, sí se alcanza 7 veces, de hecho, Chile, 7 veces más. Ingreso per cápita, lo que tiene, todas estas son las cifras oficiales, lo sabemos en el régimen cubano,
Es difícil también poder contrastar estas cifras. De hecho, hay una que no está registrada como cifra oficial. Y ingreso per cápita, $7.470. En el caso de Costa Rica, 12.122. Un país que tiene súper buenos índices, Costa Rica, de servicios sociales, además, porque una cosa es el promedio. Los promedios esconden muchas cosas, porque esconden también, lo sabemos en el caso de Chile, gente que gana mucho y gente que gana muy poco. Cuando hablamos del PIB per cápita, ese es promedio. En el caso de Chile, entonces, $14.772 anuales. Y de nuevo, lo otro que es importante también es el ingreso versus también los servicios sociales que existen en un país. Pobreza, no hay cifra oficial en el caso de Cuba, en el caso de Costa Rica 21%, 10,8% en el caso de Chile, pero atención, también hay que ver la pobreza multidimensional, ahí sube en general en todos los países y evidentemente que es un año cuando veamos crecimiento en que hay que poner ojo a también evidentemente el tema del COVID y la crisis económica que ha significado para todos los países, eso es transversal. Ha decrecido el 2020 11% Cuba, en el caso de Costa Rica tuvo un decrecimiento que va negativo, menos 4,6%, en el caso de Chile, entonces, menos 5,8%. Ahora, el Banco Mundial, cuando habla de la pobreza respecto de Cuba, como no se entrega este dato, no ha tenido efectivamente, no podemos ponerlo ahí oficialmente. Ahora, hay datos extraoficiales, ya encontramos, desde 30, 40, 50% según quien haga la medición, pero hago el punto de que a nivel de Banco Mundial no tenemos ese dato. Y desempleo, 3,9% en el caso de Cuba, 18,8% en el caso de Costa Rica, que además se elevó muy fuertemente con la pandemia, y 11,5% en el caso de Chile. Estas son las cifras oficiales que tenemos entonces del Banco Mundial. Vamos a ir a profundizar en el tema que nos convoca hoy día y para eso vamos a conversar con Joana Siliano. Ella es investigadora postdoctoral de la UNAM y además es miembro de la red de politólogas. Muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Global. Hola, muchísimas gracias, Mónica, por la invitación y muchísimas gracias al público. A ver, lo primero que quisiera preguntarte es desde tu perspectiva, porque lo que vamos a conversar aquí, como todo, es desde la perspectiva de cada uno y el análisis que cada uno hace. ¿Qué tan importantes son estas protestas? Y cuando te pregunto qué tan importantes, más que en comparación con otros países, uno compara con la historia de cada país, ¿no? Algunos dicen que son las más relevantes desde 1994. ¿Es así o no? ¿Qué tan relevantes en cuanto a número y en cuanto a lo que significan son? Sí, efectivamente. En cuanto a número, en cuanto a presencia geográfica de las protestas, puede hablarse de un hecho inédito y de las protestas de mayor relevancia, yo diría, en los últimos 60 años en Cuba, desde el triunfo de la revolución en 1959. Uno, por la extensión, por la cantidad de ciudades, poblados que vivieron algún hecho de protesta de distinta magnitud. Está contabilizado en alrededor de 60 ciudades con acciones de protesta a lo largo de toda la isla, desde el oriente, el centro y el occidente, obviamente en la capital y en volumen de personas también. O sea, los videos que han ido saliendo con las dificultades del tráfico de Internet, de los cortes de Internet, demuestran efectivamente una masividad de estas en la mayoría de los casos importantes, ¿no? La reunión de cientos de personas en poblados pequeños de zonas periféricas es muy significativa. Entonces yo coincido totalmente en que estamos ante un hecho inédito, a lo mejor poco comparable con protestas masivas que hemos visto en otras partes de nuestro continente, por solo hablar de América Latina, pero para el caso particular de Cuba sí de una relevancia y un significado tremendo. ¿Qué debe decirnos respecto a la importancia de estas protestas, el hecho de que se haya reunido el Comité Central del Partido Comunista, el Buró Político, para ser más preciso, y que haya estado Raúl Castro además? Cuando hay otro, ya no es el líder máximo, y cuando está Díaz-Canel, que esté Raúl Castro ahí, ¿qué está tratando de decir el régimen y qué tanto nos habla de la importancia de lo que ha ocurrido? Mira, la primera respuesta o la respuesta inmediata de las autoridades cubanas es una respuesta errática y desde cualquier punto de vista
nefasta, que es esa intervención primera sola del presidente actual y primer secretario, recién electo primer secretario del partido en el último congreso el pasado mes de abril, donde básicamente llama al combate, descalifica la legitimidad o descalifica cualquier posible legitimidad o causa endógena a las protestas que están ocurriendo y básicamente llama a defender las calles y a este lema que ha sido también muy socorrido durante los últimos 60 años, las calles de Cuba son de los revolucionarios. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta, justo esta que dices, esa noche se reúne el Buró Político como máxima autoridad. Recordemos que a nivel constitucional el Partido Comunista de Cuba, el único partido legal del país, tiene casi facultades metaconstitucionales, ¿no? Está incluso por encima de la Constitución al ser concebido como fuerza dirigente de la nación. Entonces, en términos de decisiones políticas, es importante la reunión del partido y la figura de Raúl Castro sigue siendo parte del liderazgo histórico, ¿no? Lo que queda del liderazgo histórico y la generación histórica de la revolución. Entonces, creo que también es un mensaje de tratar de buscar esa legitimidad en el liderazgo histórico, replicando quizás el escenario del 94, donde efectivamente parte de la contención de las protestas del 94 vino también por la legitimidad o la presencia que tenían en ese momento el liderazgo de la revolución de Fidel Castro, ¿no? Entonces creo que fue un poco por ahí el mensaje de esta reunión del Buró Político y de sacarlo esa noche y de decir, pues estamos reunidos para darle respuesta a la población y pues sí está Raúl, ¿no? Acompañando cualquier decisión que este gobierno ha tomado. Ok. Ahora, preguntarte cuáles son, para hablar un poco más en profundidad, las causas de estas protestas. Claro, uno puede hablar de este colectivo de artistas que es uno de las últimas cosas. Uno puede hablar también, por ejemplo, uno puede hablar de los cortes de energía eléctrica, puede hablar de la pandemia, puede hablar de la represión, pero ¿cuál es, a tu juicio, las causas de estas manifestaciones? ¿Por qué ahora y no en otro momento? ¿Cómo podemos verlo más en profundidad? Mira, hay que partir de la idea de que no todas las protestas fueron iguales. Todas fueron protestas, pero si algo caracteriza este escenario que hemos vivido a partir del domingo 11 de julio, fue que las reivindicaciones de cada uno de los distintos escenarios donde se dieron protestas eran diferentes y tenían, digamos, un acumulado común de luchas, pero destacando siempre esa idea de lo orgánico y lo, digamos, horizontal de estas protestas. Hay una multiplicidad de factores que explican un poco por qué pasa ahora y no pasó en otro momento o no ha pasado en otro momento con esta magnitud. Tú has adelantado algunas causas que no podemos olvidar. En primer lugar, hay un recrudecimiento de la situación económica en el país, producto de condiciones exógenas. También lo comentabas en algún momento, la existencia del bloqueo, embargo, sanciones, como le quieran llamar, de Estados Unidos hacia Cuba y las implicaciones económicas que ha traído la pandemia del COVID-19, particularmente en el caso de Cuba, con la reducción drástica del turismo, una de sus principales fuentes de ingresos. Pero también hay digamos, una serie de causas endógenas de esa crisis económica que tienen que ver con una dilación tremenda de medidas económicas internas que debían haberse tomado y que no se han tomado o que no se han tomado en el momento con la premura y con la urgencia que se requerían. Entonces tienes una agudización de la crisis económica, tienes una agudización de las condiciones sanitarias, particularmente en estas últimas semanas. Los epidemiólogos y los estudiosos lo han dicho, Cuba en estos momentos tiene una de las curvas de contagio más peligrosas de la región, en términos de que va creciendo esa famosa curva del COVID, que se suma a una escasez también de medicamentos, explicada por muchas razones, también lo hemos dicho, por ciertas restricciones de acceso a mercados y a productos, insumos necesarios para la fabricación de medicamentos, pero también por la centralización de recursos que se hizo para la fabricación de las vacunas, ¿no? Cuba se embarcó en la fabricación de sus propias vacunas y eso demandó y exigió de toda la industria farmacéutica y de todo, digamos, el presupuesto para las vacuas del COVID.
Quisiera preguntarte respecto de las protestas. Yo me hago cargo de esta afirmación, no tienes por qué hacerte cargo tú, después lo vamos a discutir también con dos panelistas que tenemos, pero sí. Respecto de la dictadura y la represión política, ¿cuánto ha influido para que se provoquen ahora estas manifestaciones? También el hecho de que hayan redes sociales, que comience a penetrar más Internet, y también otro factor que no es tan conocido en nuestro país, que es, por ejemplo, yo hablaba de este movimiento, el movimiento San Isidro, grupos también de raperos, sectores en La Habana, donde hay artistas que empiezan también a hacer una protesta urbana, callejera. Pero además esto llega hasta los sectores rurales, que es algo llamativo. En cualquier país es llamativo cuando hay protestas también en los sectores rurales y no solo en los centros políticos o en las grandes urbes, ¿no? Esto no era algo en el fondo solo de La Habana o Santiago de Cuba o Santa Clara, no sé. Hay en el fondo en provincias más pequeñas. Entonces quisiera preguntarte cuánto estos otros elementos, los elementos de la tecnología, los elementos también de los artistas, que se van sumando, ¿qué va pasando también con la oposición cubana y con la manifestación en contra de la dictadura? De nuevo, me hago cargo yo de esa afirmación. No te preocupes. Justo por ahí va un poco mi respuesta anterior. A los factores anteriores que denotan algunas de las reivindicaciones que ves en los videos, también se escuchan reivindicaciones muy claras de libertad, cambio de régimen, de dimisión de las autoridades, incluso de la dimisión del presidente Díaz-Canel, y el coreo de una de las canciones que se ha convertido en un himno en los últimos meses durante 2021 y a partir de los sucesos del movimiento San Isidro, que es la reivindicación de patria y vida en oposición a la consigna tradicional del régimen cubano de patria o muerte. Y efectivamente, entre las causas también de por qué pasa ahora y no pasó a lo mejor con esta magnitud en otro momento, juegan un papel esencial las redes sociales y la posibilidad de viralizar la protesta, la inconformidad, de darse a conocer por canales alternativos, hechos que provocan enojo, encono social, molestia y que antes eran fácilmente aplacados, atenuados y que no se conocían. Aquellos que estudiamos Cuba sabemos que hace muchos años que hay índices de protesta social. Hay reclamos muy puntuales por satisfacción de servicios públicos, reclamos de viviendas, reclamos de medicinas, pero eran fácilmente atendidos o acallados o aplacados y no alcanzaban, al no tener estructuras de difusión, acceso a medios masivos de comunicación, acceso a prensa independiente, no había forma de que eso se conociera. ¿Qué pasa ahora? Que las redes sociales en los últimos 2 años efectivamente han tejido una serie de articulaciones entre ciudadanos, grupos de compra y venta de medicamentos, grupos de compra y venta de bienes de primera necesidad, que de pronto se articulan también en estas reivindicaciones. Entonces, son esenciales. Se va acabando el tiempo para la conversación, pero quisiera preguntarte, ¿cuán fuerte está el régimen? Esto van a ser protestas que van a pasar y luego va a volver todo, entre comillas, una normalidad, y junto con eso engarzarlo con el rol de la comunidad internacional y específicamente de Estados Unidos, porque uno hubiera pensado que con Biden iba a volver la política más bien de Obama, que restablece relaciones, que trata de acercarse, que atenúa un poco el embargo. Después viene Trump y vuelve más fuerte todavía el embargo y no, en el fondo, hay ninguna conversación. Y con Biden no ha pasado nada, en el fondo, lo que se había prometido, no hasta ahora por lo menos, ¿no? Entonces, preguntarte por un lado, ¿qué tan fuerte está el régimen cubano? ¿Qué crees que va a pasar? Y el rol de la comunidad internacional. Sí, es una pregunta bastante compleja para responder de manera rápida. No, tienes tu tiempo, tranquila. Hay tiempo para que la contestes, no te preocupes. Yo me centraría, digamos, en 3 elementos para responderte. El primero, el derecho a la protesta. Yo creo que no va a ser igual. Que ya después de lo que ha pasado en estos días, ya nada va a ser igual, aun cuando se pueda contener esta ola de protestas, aun cuando hay un reflujo por miedo, por la represión, efectivamente, por la presencia de autoridades y la realización, como se espera, de juicios ejemplarizantes para castigar a aquellas voces o aquellos elementos más visibles o de mayor liderazgo dentro de las protestas. Creo que lo que pasó ya hace un llamado a la necesidad de gestar canales de canalización del disenso, de reconocer que hay un disenso interno más allá de cualquier influencia o cualquier condicionamiento externo, y que hay que darle canalización a este disenso, y que este disenso ya no podemos seguir invisibilizándolo, y que entonces va a seguir brotando, digamos, recurrentemente. Eso no creo que todo vuelva a ser
igual. Yo creo que ya nada va a volver a ser igual, ni siquiera en términos emocionales, para los ciudadanos y las ciudadanas que vivieron ese momento de activación y de acción colectiva, y todos los que hemos vivido o hemos seguido protestas sabemos lo que eso significa, más en un escenario como el cubano. En un segundo elemento, pues el régimen, la posición del régimen en este momento es desconocer totalmente cualquier legitimidad. Son en estos momentos los que tienen el poder coercitivo real, el ejército, la policía y el control del país. Eso es real, tienen posibilidades a través de los medios de coercitivos de tener el control del país, y además tienen el control del país en términos comunicacionales. Por ejemplo, llevamos 3 días prácticamente sin comunicación por Internet, porque el acceso a Internet es a través de un solo monopolio, que es el monopolio estatal. Entonces, digamos que hay cierta cohesión todavía en las élites del régimen, y el régimen mantiene el control del país y ha podido, está pudiendo apagar en primer momento esta ola de protestas. Y en tercer lugar, en el caso de Estados Unidos, yo particularmente, aquí como tú me hago cargo de mi expresión, yo soy, totalmente partidaria de la eliminación de las sanciones y embargo, bloqueo, como le quieran llamar. Creo que es algo que tiene que hacer unilateralmente el gobierno norteamericano. Sabemos que es algo mucho más complejo al hecho de que Biden quiera o no quiera. Realmente Biden asume la presidencia de Estados Unidos en un momento también muy complejo internamente, y parece que ha decidido tomarse su tiempo con relación a Cuba. Es un actor que no depende solamente de Cuba, pero que tampoco podemos pensar a Cuba sin pensarlo, uno, por la comunidad cubana, y también se tiende muchas veces a hacer un mimetismo entre la comunidad cubana, el exilio cubano como un todo, y el gobierno norteamericano. Hay ciertas exigencias también desde la comunidad cubana, también muy diversa y muy plural. El exilio cubano, esa comunidad cubana en Miami tradicional, no es la misma comunidad cubana de hace 30 años o de hace 40 años. La misma comunidad cubana está dividida en términos de las sanciones o embargo o bloqueo. O sea, hay quien pide el sostenimiento del embargo, del bloqueo, y hay quien pide el levantamiento total de las sanciones. Entonces, ellos han dicho que están replanteándose toda la política hacia Cuba. Esperemos que sí, en algún momento, más pronto que tarde, pueda irse, hacia ciertas medidas que por lo menos no incidan tan directamente en la población cubana, ¿no? Las medidas que estén relacionadas, hay peticiones en estos momentos muy específicas relacionadas con la compraventa de insumos para medicamentos, ventiladores, ciertos elementos básicas, que son ya de fletes, en la inclusión de Cuba, aunque Cuba renunció a estar en el mecanismo COVAX, pues crear algún otro mecanismo para que en lo que terminan de producirse las vacunas cubanas o se valora su efectividad, por lo menos población vulnerable de Cuba pueda acceder a estos donativos de vacunas de Estados Unidos. Creo que en términos generales va a jugar un rol Estados Unidos como país cercano, ¿no? Joana, quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado desde México en este análisis sobre la situación cubana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto, un placer. Hacemos una pausa en Conexión Global y regresamos. Tenemos 2 entendidos en Cuba entonces y en política exterior para conversar sobre la crisis que hoy vive Cuba, sobre las protestas y harto más. Y para que nos acompañan, le damos la bienvenida a Juan Andrés Lagos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Mónica. Él es encargado de Relaciones Políticas del Partido Comunista y miembro además de la Comisión Política de esta colectividad. Y también le damos la bienvenida al cientista político de CES, Genaro Arriagada. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A ver, lo primero que quiero, antes de que entremos a la contingencia, ¿quién tiene el poder hoy día en Cuba? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque, está bien, yo sé que la máxima autoridad es Díaz-Canel, pero en la estructura de poder de Cuba no necesariamente es igual a la que conocemos en otros países. ¿Cuáles son los ejes de poder que hay? Me refiero a partido, ejército, en el fondo las cúpulas del Partido Comunista. ¿Quién lleva el poder? Porque no es lo mismo que en la época de Fidel. Hay una estructura de poder que es la Asamblea Nacional del Poder Popular, que además tiene mayoría de mujeres, mayoría lejos de mujeres en comparación con otros parlamentos, es unicameral, es una elección de naturaleza nacional. Este es un proceso electoral que viene desde las bases, donde participan
toda la ciudadanía cubana y donde se va haciendo una elección. Es que, ¿sabes, Mónica? Porque si no yo te tendría que decir, por ejemplo, que si comparamos lo Cuba con Estados Unidos, donde hay voto indirecto y muchos miran para el techo, donde hay un colegio electoral donde Trump sacó 1 millón de votos, menos que Hillary Clinton. Más incluso. Y fue presidente. Entonces yo diría, mejor tengamos una mirada un poquito más amplia respecto a los sistemas políticos, pediría yo. Porque si no, uno habla desde lo que cree, de la convicción, y bueno, entonces mejor la autorreferencia es absoluta. En Cuba lo que hay es una participación por sobre el 80% de la ciudadanía en las elecciones. Ese proceso electoral viene desde la base y se va haciendo selectivo hasta que llega a la Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional, como te digo, es una instancia unicameral, legislativa, es poder legislativo, y ahí hay representación de la sociedad civil, del pueblo, hay muchas científicas y científicos, hay muchos también personas que no son miembros del Partido Comunista, y también hay miembros del Partido Comunista y de las Fuerzas Armadas de Cuba, cosa que no existe en otros países, porque en otros países el poder militar está anquilosado. Pero anquilosado con la oligarquía. No es que esté anquilosado con el poder democrático del pueblo, sino que con las oligarquías. Entiendo su punto, es que cada uno se hace... Perdona, pero para terminar, Mónica, entonces, ese es un poder. Es un poder. A alguien le guste o no le guste, pero es un poder político electo. Hay otro poder político electo que emana principalmente sus integrantes de la propia Asamblea, que es el gobierno propiamente tal, que fue modificado hace un tiempo atrás. En Cuba hay una nueva constitución política, fue debatida por mucho tiempo. La propuesta de la Asamblea Nacional cambió en un 50 y tanto % de lo que iba la propuesta a lo que le hizo el pueblo cubano en cambios, no fue la misma. Y esa constitución estableció un ejecutivo como gobierno que hoy día es el que está en el ejercicio de la actividad gubernamental, en donde el presidente, el vicepresidente y los miembros del Consejo han sido electos, como digo, por la Asamblea. La idea es que en esta primera pasada cada uno haga como su exposición y después que vayamos imponiendo más breve de otros temas también de contingencia. Genaro, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo tengo una visión muy distinta. Yo creo que todos los regímenes políticos, particularmente los regímenes totalitarios, fascistas o comunistas, tienen una gran cantidad de elecciones. De hecho, todos los regímenes corporativistas en Portugal, el propio Franco, tenían mucho. Entonces yo creo que lo que existe en Cuba no es un sistema de elecciones libre. Lo que existe en Cuba es una forma, no quiero ser agresivo, pero es una forma de ejercicio totalitario del poder, en el cual el Partido Comunista, de acuerdo a la Constitución que se acaba de aprobar hace 2 años, es la única organización política del país, el único partido, y en segundo lugar, donde el pueblo no puede cambiar el sistema socialista. La Constitución señala expresamente eso. Ahora, que en las elecciones es cierto lo que dice Juan Andrés, de que hay un proceso de elecciones sucesivas, pero yo ahí tengo una discrepancia. Yo creo que elecciones no hay, donde no hay libertad de prensa, donde no hay pluralidad de partidos, donde la gente no puede llegar y recorrer las casas, casa a casa, para decir, señor, vote por mí, o donde, dentro de las reglas para limitar el poder del dinero, se pueda llegar y hacer propaganda. Entiendo el punto. Hecho el punto, y no nos vamos a poner de acuerdo claramente, no se van a poner de acuerdo ustedes respecto a esto. Yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo, pero respetamos nuestra opinión. Ahora, me gustaría, desde el punto de vista político, ¿qué diferencia hay? ¿Cuánta legitimidad tiene el liderazgo de Díaz-Canel en comparación con el que tenía un Fidel Castro? Dentro de la población, ¿qué diferencias hay, Juan Andrés? Mira, yo creo que si uno lo mira por liderazgo, yo tendría que decir... Pero porque la gente no tiene que saber necesariamente en sus casas que no es parte del grupo original de los revolucionarios. Entonces, para que la gente sepa, no es de ese grupo. Díaz-Canel es un dirigente social y político de Cuba que vivió la experiencia durísima, que es parte del bloqueo, y quiero mencionar esto. Sí, después venimos a hablar del bloqueo. Vamos a hablar del bloqueo después de esto. Muy poco real de la situación cubana. Pero él es una persona, es un compañero que tiene y que ha vivido la experiencia
de trabajar por las causas revolucionarias en Cuba desde su juventud y le tocó especialmente el periodo más terrible del bloqueo norteamericano que se aproxima al que vive ahora Cuba, que es el periodo en el cual, tras la caída de los socialismos reales, Estados Unidos arremete con mayor ferocidad y con mayor violencia. Llamados periodos especiales. Periodo especial. Él ya era militante del partido y le tocó en una de las provincias más afectadas por este bloqueo. Es una persona que tiene un reconocimiento político y social muy alto dentro de Cuba. O sea, yo no sé, pero aquí yo estaba mirando imágenes, creo que hay que ser un poquito más objetivo, porque las imágenes tienen que ver con algunas de protestas y otras de apoyo al proceso. No son todas de protesta, pero ¿en qué país un presidente se va al lugar donde están las protestas más fuertes, va a la calle, no va acompañado de militares, no va acompañado de guardaescoltas, no va acompañado de carros lanzaguas, no va acompañado de nada y dialoga con los manifestantes? O sea, yo lo que quiero graficar, Mónica, es que hay que tomar en la realidad que está ocurriendo en Cuba la situación. Y los que quieren desde el exterior insistir en que hay una suerte de confrontación y polarización, en lo que están buscando es tratar de que intervenga Estados Unidos directamente. Ojo, me hago cargo al menos de mí. Cuando uno habla, y yo me hago cargo de mis opiniones también, pero aquí la verdad es que no es muy relevante, porque la idea es que conversen entre ustedes dos. Pero si yo hablo de una dictadura, no hablo porque quiero que intervenga Estados Unidos. Mónica, te digo, no me refiero a ti. Cuando dice, quieren que intervenga me refiero Unidos, a ti, me refiero a lo siguiente. Y que aquí hay dos cosas Dijimos que conteste esta primera parte para que después hablemos de bloqueo y Estados Unidos, que son dos temas que no se nos pueden pasar. Es que están relacionados con esto, solo para decirte, mira, hay dos cosas que para mí no pueden ser desvinculadas del contexto. Una, hace poco tiempo, la Asamblea Nacional de Naciones Unidas votó en contra del bloqueo. Que es como un ritual, porque todas las veces lo vota. No, no es un ritual. Perdona, Mónica, esta vez si le estoy dando el punto, no me discuta. Pero en pandemia. Sí, no, pero es que me refiero que es un ritual, ¿en qué sentido? Es que especialmente la petición de la Asamblea es especialmente urgente por la situación que se vive. Lo sé, Juan Andrés, no quería contradecirlo, le estaba apoyando en ese punto. Correcto, en el sentido pero mira, me refiero a que es un ritual a que todos los años se vota, todos los años se dice que es cruel, que es grave. Pero ahora, en la situación que está viviendo el planeta, la humanidad y los pueblos. Sí. Genaro, ¿cómo ves el tema de Díaz-Canel? ¿Cómo lo describirías? Yo me hago cargo de todas las cosas que digo en todo caso, así cuando digo que es una dictadura y también cuando digo que... Y yo me hago cargo de las mías. Sí, claro, cada uno de las suyas. No, pero perdón, yo no le estoy... No, y estoy haciendo un punto más. Y así como también, ya vamos a hablar del bloqueo. No se victimicen, ¿eh? ¿Yo cuándo me No digo, para que discutamos en igualdad nomás, punto. Yo creo que en el caso de... Responder no es victimizarse. No, por eso digo. En el caso de ¿Cómo ve a Díaz-Canel? Incluso más allá de lo ideológico, me refiero a qué tipo de liderazgo es. Tú comprendes que hay algo muy extraño en un país, una revolución que tiene 60 años y que en esos 60 años el centro del poder haya sido Fidel Castro y su hermano. Eso tiene un nombre, y tiene un nombre feo. Díaz-Canel fue elegido con el 97... ¿Cuál es el nombre? Es una dictadura personalista. No sé si estaba hablando de tipo de liderazgo ya. Dictadura. Una dictadura personal. ¿Ya? La más larga que haya conocido América Latina, 60 años. La segunda cosa, Díaz-Canel fue elegido por la Asamblea con el 97% de los votos. Y yo, perdónenme, pero cuando veo que en una Asamblea hay una votación del 97%, me temo que esa es una elección no democrática. Y yo creo que Díaz-Canel a lo mejor tiene los atributos que Juan Andrés dice, de ser una persona experimentada, pero creo que carece completamente del carisma que tuvo Fidel Castro e incluso del carisma que tiene Raúl Castro, que además, seamos francos, es el jefe de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas son parte del Comité Central del Partido Comunista y ocupan a lo menos unos 4 cargos del buró político, de manera tal de que el poder en Cuba es un poder también en donde hay una base militar muy, muy fuerte. Okay. Ahora, a todo esto, cuando yo me refería al tipo de liderazgo, me refería a que es bien difícil en dictadura, en democracia, cuando alguien es el origen de un proceso, de un hito histórico,
los que siguen, es bien difícil estar como... Mónica, Déjeme cerrar el punto, por favor. Es bien difícil como en el fondo lograr... Ahora aquí estamos hablando de alguien que tiene una historia también, pero como nos quedan solo 10 minutos, quiero ir al tema súper importante del bloqueo. De nuevo, me hago cargo yo de mi afirmación. A mí me parece que contraviene normativa internacional un bloqueo, me parece que hace sufrir a la población civil. Entonces, en este y en cualquier caso, me parece que es una medida muy cruel. Y yo creo además que no sirve para nada en todo caso cuando se trata de un objetivo político. A mí me parece que no es aceptable, incluso si sirviera. Esa es mi postura, da lo mismo. Pero quisiera preguntarles que nos explicaran en concreto qué significa un bloqueo en el caso de Cuba, qué significa el bloqueo y si ustedes creen finalmente que qué efectos tiene políticamente desde lo que trata de hacer Estados Unidos. Mira, yo antes de entrar en el tema, lo primero, creo que está muy bien, o sea, el liderazgo de Fidel es un liderazgo reconocido mundialmente por todos, por todas y todos. Algunos que incluso le guardan un rencor muy profundo por el papel que ha jugado en su país y en otros países, reconocen ese liderazgo y el legado de Fidel. Sin embargo, dicho eso, yo creo que es totalmente insostenible pensar, precisamente por la presión norteamericana y por el bloqueo, que un liderazgo es lo que define los procesos políticos en Cuba. Bueno, en cualquier país en todo caso, estoy de acuerdo. No es en cualquier país, Mónica. No, pero en general, Cuba, en particular en Cuba, es el pueblo el que sostiene el proceso. Y lo reconozcan o no lo reconozcan, es el pueblo el que sostiene el proceso. Porque si no fuera así, hace mucho rato que se habría acabado la revolución en Cuba. Ya, dejémoslo anotado después para que primero hablemos del bloqueo. Lo segundo, mira, que lo que quería decir y que creo que es muy importante. Yo me quedo con la frase del presidente de Argentina, con la frase del presidente de México, con lo que está diciendo en este momento Rusia, con lo que se dijo hace semanas atrás en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, donde se demandó, se clamó el término del bloqueo. Solo Estados Unidos e Israel rechazaron esa posibilidad. Salvo una vez, cuando estaba Obama, por primera vez... Fue distinto. 2016 creo que fue, me puedo equivocar en el año, pero fue la única vez que se abstuvo. Pero no es que votó en contra, pero se abstuvo, la única vez. Incluso más, yo te diría, se mantienen las 10 medidas que Trump impuso después que comenzó la pandemia para generar el estrangulamiento en Cuba con las consecuencias que estamos viendo. Cuba no está solo haciendo una vacuna porque tenga una capacidad científica que no tiene ninguno de nuestros países. La está haciendo porque no tiene posibilidades producto del bloqueo a acceder a vacunas. ¿Qué tan duro es el bloqueo? Bloquearon un barco chino que traía tecnología para poder hacer y atender a la gente que está enfrentando la situación en Cuba. La bloquearon porque no pudo entrar. Aquí hay empresarios chilenos que saben y que tienen que hacer las mil maravillas para poder hacer pequeñitos intercambios comerciales con Cuba a beneficio de los propios empresarios chilenos, porque Estados Unidos sanciona y castiga no solamente a Cuba, sanciona y castiga a terceros países y a cualquier persona que en el mundo haga algún tipo de intercambio económico, político, comercial con Cuba. Mira, eso es un yeto. Eso es un tenía yeto. Un dato, una cifra que... Perdona, y yo creo que no hay ningún país en el mundo que haya sobrevivido a una situación tan criminal como la que tiene Estados Unidos sobre Cuba. Entonces, perdona, quiero cerrar. Si alguien quiere preocuparse de los derechos humanos en Cuba, yo digo lo que dice el presidente de Argentina, lo que dice el presidente de México. Levanten el bloqueo. Si no se ponen al lado de los criminales que están tratando de liquidar a un pueblo con una situación que no tiene Demos nombre. la palabra a Genaro. Sí, antes quería dar un dato nomás, que la última vez que, desde el 92 que la ONU lleva condenando el bloqueo, y los países, no la ONU, sino que los países miembros de la mayoritariamente. ONU. Y el 2019 a 2020 los daños causados superaron los 9.100 millones de dólares según el propio régimen cubano. Genaro, ¿cómo lo ves? Porque le agrego una pregunta sobre este tema. ¿Qué pasaría si se acabara el bloqueo? ¿Funciona o no funciona para lo que busca Estados Unidos? Más allá del tema de la moralidad de hacer un bloqueo, no, pero ¿funciona para lo que busca o no? ¿Es un, ¿a quién le sirve más? ¿A Estados Unidos, al régimen cubano, el bloqueo? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo primero que quiero decir es que yo comparto la idea de que el bloqueo es una política criminal en contra de Cuba. Lo hemos sostenido siempre. Rechazamos siempre la idea de aislar a Cuba.
tanto su expulsión de la OEA como el hecho de sacarlos de los organismos internacionales, en fin. Y en consecuencia yo estoy enteramente en contra del bloqueo. Pero quiero ser, si bien franco, de que el bloqueo no explica la tragedia, no explica enteramente la tragedia económica de Cuba. Efectivamente, como tú has dicho, se calcula de que el costo del bloqueo deben ser unos 5.000 millones de dólares anuales. Claro, y en pandemia se doblaba, digamos. Claro, que es lo que le cuesta. Pero Cuba es un caso de muy mal manejo económico. En este momento las cifras están ahí. La última cosecha, la última zafra, está produciendo el 18% de lo que se producía en el año 1990 en Cuba. Sí, el 20% de los alimentos son producidos en Cuba y el 80%. Y está el tema de las materias primas. Bueno, por eso, sí. Hoy día Cuba tiene que importar todo, incluso azúcar. Entonces hay ahí un muy mal manejo económico. Ya, pero que nos van a quedar como 50. ¿A quién le sirve en el fondo también desde su perspectiva, que va a ser distinta a la de Juan Andrés, evidentemente? Bueno, yo creo que Estados Unidos en esto está metido en algo que es incorrecto, que es repudiado. Y lo que Estados Unidos hace en esto es seguir una política mezquina y chica. Está interesada en el exilio cubano en Florida, porque el exilio cubano en Florida exige la mantención del bloqueo a Cuba. Y hay dos escaños, además, que están peleando en Florida, que los necesita, y además también de eso, el Partido en el Demócrata. Caso concreto de Cuba, si yo creo que la salida de Cuba pasa por levantar el bloqueo, por abrir el país a elecciones competitivas y por respetar, lo he dicho siempre, respetar los derechos humanos de aquellos que salgan del poder. A mí me ha tocado en muchas ocasiones estar con gente del exilio cubano y tengo una profunda rechazo al exilio cubano que cree que hay que entrar detrás de los marines a Cuba. Eso no va con ningún demócrata. Pero si en Cuba se quiere hacer una apertura, hay que mirar experiencias de transición como las que se vivieron en Chile y en otros países, de llegar y descubrir una manera en que el mundo del Partido Comunista y del actual régimen cubano pueda convivir con las fuerzas democráticas que no son comunistas en un sistema político abierto, como lo estamos haciendo nosotros, como lo ha hecho España, como lo han hecho los polacos. Tiempo, esto es súper difícil porque es como predicción de algo que nadie sabe, porque en general los procesos sociales... Pero es la única manera, porque... No, la pregunta que les voy a hacer. Los procesos sociales, sean en democracia, sean en dictadura, sean aquí, sean en China, en Europa, uno sabe cómo empieza, pero uno difícilmente puede tener toda la certeza de cómo evolucionan y cómo terminan. Entonces quisiera preguntarles, desde la perspectiva que es súper distinta a cada uno de ustedes, ¿qué creen que va a pasar con las protestas actuales? ¿Cómo creen que evoluciona? Porque claro, algunos podrían decir van a terminar pronto, otros podrían decir van a hacer caer el régimen, otros podrían decir no, va a evolucionar a otro tipo de medidas nuevas. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Y cuál creen ustedes, desde su perspectiva particular, que debe ser el rol de la comunidad internacional? Mira, yo creo que si hay algo que puede ayudar al pueblo cubano en primer lugar y a esta humanidad, es que efectivamente se ponga en el centro el término del bloqueo. Ya. Eso para mí es, y sin ninguna condición. Porque yo creo que el bloqueo, repito, viola todos los derechos humanos y el derecho internacional aquí y en la Quebrada del Ají. Pero eso es como su deseo. ¿Qué cree que va a pasar? No, espérate. Es que Mónica, cuando el presidente de México dice lo que dice, cuando el presidente de Argentina dice lo que dice, y se empiezan a sumar gobiernos y países de todo el mundo, yo creo que estamos a puertas de que Naciones Unidas vuelva a tener un pronunciamiento a Estados Unidos directamente para pedirle que más todavía en situación de la pandemia levante el bloqueo a Cuba. Y yo creo que eso cambia radicalmente la situación social, política, económica de Cuba. Radicalmente. Yo no te puedo decir, porque yo creo en la autodeterminación de los pueblos, no solamente en el cubano, también en la del pueblo chileno. Por tanto, no te puedo decir, mira, tal o cual cosa, pero sí te puedo decir de que en el contexto de una soberanía nacional, en el contexto de
la no existencia del bloqueo, con todas las consecuencias que tiene, incluidas las militares, yo creo que en Cuba cambia radicalmente la situación. ¿Genaro? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo en el término del bloqueo, absolutamente, pero se requiere mucho más. Ojo que yo no les pregunté necesariamente lo que ustedes querían que pasara, sino lo que creen que va a pasar con estas protestas. Para que la situación cubana cambie, hay que reconocer derechos humanos para todos. Hay que reconocer el derecho a asociarse para formar partidos políticos. Hay que terminar con el monopolio estatal de los medios de comunicación. Hay que abrir elecciones libres y hay que buscar una fórmula de convivencia entre el castrismo y la gente que sea la oposición. Este no es un puro problema de bloqueo. Y en economía no es tampoco un puro problema de bloqueo. Yo he dicho, porque las cifras están, de que el costo del bloqueo son 5.000 millones de dólares anuales, lo que es una enormidad para una economía como la cubana. Pero se necesita abrir el país a la iniciativa privada. Es necesario abrir la economía. Vietnam, por ejemplo, ha solucionado su problema de producción. En Vietnam hoy día producen mucho más que lo que consumen en materia de agricultura. Quería hacer una acotación, Juan Andrés. Antes que usted cierre, quería hacer una... Es que ¿saben lo que pasa, Genaro? Que el problema, yo te diría, de los últimos 20 años en Cuba, han hecho todo el esfuerzo por generar apertura a la inversión económica extranjera. De hecho, la mayoría de los hoteles están construidos con capital español, de origen español. Hay capital canadiense. Pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica lo que ocurre es que Estados Unidos vuelve a la carga, toma nuevas medidas y los vuelve a estrangular. Entonces, yo te digo, no es que en este momento en Cuba el proceso político, quienes dirigen el proceso político, estén por la idea de no apertura a la inversión o a todo lo que significa la transnacionalización de la economía. Eso es lo que pasa, es que el bloqueo impide eso. En el caso de Vietnam no es así. Perdón, pero para terminar, porque para que se contesten entre los dos. No les bloquean las inversiones. Tengo un jefe 5 millones de personas mataron los norteamericanos en Vietnam. Sí, pues. Está bien, pero y Vietnam hoy día es una economía abierta. Claro, pero porque puede hacer ese intercambio económico en el Asia-Pacífico. Ahora, y no tiene bloqueo, y con no lo Estados Unidos, castigan, por eso. Para cerrar, ¿ustedes creen, contéstamelo, cada uno lo piense, porque de verdad, 30 segundos, que es posible un sistema democrático abierto en Cuba o no? ¿Va a ir hacia eso después de estas protestas o no? ¿O las protestas van a ser, no sé, una semana y se van a acabar? 30 segundos para su proyección. Yo sé que es difícil porque, de nuevo, no tenemos todo lo antecedente y nadie sabe cómo evolucionan los procesos, pero ¿qué pasa con estas protestas? Y cerramos el programa. Juan Andrés, ¿se acaban luego? ¿Siguen? ¿Llevan algún cambio? Yo creo que, primero, te insisto, yo creo que hay que hacer una radiografía global. Hay protestas, hay manifestaciones también que apuntan en la dirección de respaldar el proceso que está cursando con todas las dificultades. Hay denuncias de organismos internacionales de represión. Sí, pero a ver, comparemos las situaciones y veamos cuáles son los niveles de represión y cuáles son los niveles de afectación a los derechos humanos. Sí, pero cualquier afectación es grave, ¿no? Reales, Mónica. Sí, reales. O sea, a mí me gustaría que en Chile los medios hegemónicos se preocuparan de la gravedad que tienen las violaciones de los derechos humanos en nuestro país. Pero si son condenables en cualquier lugar. No, es que no veo yo que eso pase en los medios hegemónicos. Tiene toda la posibilidad de hacer esa crítica. Sí, por eso la hago directamente, porque porque es una realidad. Está bien. Entonces, de repente, las descompensaciones son muy violentas. Pero es un problema de análisis internacional sobre Cuba. Son muy violentas de mi punto de vista. O sea, no son reflejos de la realidad. O sea, yo te vuelvo a repetir, en un país en donde el presidente de la República sale a dialogar con los manifestantes, la policía se controla, no están tirándole gases lacrimógenos, le están disparando a los ojos, no están haciendo eso. Entonces también yo digo, cuando se tratan de dar centralidades. Dicho esto, a mí me parece de que lo que va a ocurrir, te repito, en el pueblo cubano es un esfuerzo muy grande por enfrentar aquellas cosas que hoy día, producto del bloqueo, les han significado incluso vidas, del punto de vista de los temas sanitarios. Mira, para terminar. A mí me gustaría, y creo que es posible, que así como la Unión Soviética se cayó sin disparar un tiro, así como todo lo que era las repúblicas de la Europa del Este, Polonia,
cayó en una elección democrática. En ese momento Checoslovaquia, su revolución de terciopelo, el muro de Berlín. Okay. ¿Por qué no se puede producir un cambio en Cuba que sea pacífico, donde no haya muertos y donde los derrotados no sean torturados, vayan al exilio? Y respecto a los derechos humanos, yo creo, y en eso discrepo con algunas declaraciones de presidente, los derechos humanos tienen que ser objeto de una vigilancia internacional. Y los que sostienen de que es una injerencia el preocuparse por los derechos humanos en Cuba, cuidado, nosotros pedíamos que los países se preocuparan de los derechos humanos en Chile en el tiempo de Pinochet. Okay. Sí. Y en consecuencia, lo que dicen los presidentes no es eso. Lo que dicen los presidentes, Argentina, México y otros más, y muchos más, es que si se quiere preocupar de verdad de los derechos humanos, levante el bloqueo. Ya, pero si no acabó el tiempo. Le agradezco, claro. Genaro Regadas, Juan Andrés Lagos, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en Conexión Global. Podríamos conversar horas de este tema y no lo agotaríamos aún así. Muchísimas gracias por habernos acompañado y ustedes, por supuesto, nos vemos en un próximo Conexión Global. Chao.